del tema. Miriam, te quiero saludar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, Miriam. Vamos a empezar hablando de este tema político, ¿te parece? Exacto. Después de lo que habló la señora Áñez, sus declaraciones, evidentemente, con los varios nombres que ella mencionó, el primero en declarar será mañana don Carlos Mesa. A las 8:15 tiene que presentarse. A ver, estamos esta noche con la señora Teresa Morales, que ha sido justamente ministra en el gobierno del señor Evo Morales y también directora de la UIF. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está siendo muy requerida durante este tiempo para que usted pueda darnos un poquito más de luces para entender qué fue lo que pasó. Encantada de volverla a ver, Miriam, y en el programa aquí en vivo estoy a disposición para explicar mi punto de vista de esta cuestión. Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que usted ha participado en una de las reuniones previas a la asunción de la señora Yanine Áñez, la reunión que se llevó a cabo, una de las que se llevó a cabo en la Universidad Católica Boliviana. Pero también me gustaría que hablemos un poco acerca de ese proceso de pacificación del que habla la Iglesia Católica en el informe que ya se ha conocido el día de ayer. Un proceso de pacificación en el que el MAS debió haber jugado un papel importante, pero que queremos saber de su propia boca qué fue lo que pasó, cuál ha sido el papel del MAS dentro de ese proceso. Bueno, el proceso de facilitación que sucede en los días cruciales, el día 10, el día 11 y el día 12, el denominado proceso de facilitación que llama la Iglesia así, en realidad solo ha sucedido cuando solo se ha convocado a la bancada del MAS, es decir, a Adriana Salvatierra, no el día 10. El día 10 renuncia Evo y antes de media hora de la renuncia de Evo ya habían estado en reunión, recién nos hemos enterado por la testificación de la señora Áñez, y habían estado en reunión la Iglesia Católica, la Unión Europea y los señores activistas del golpe de Estado. Tan claro es eso que deciden que Áñez debe ser presidenta. Ellos deciden, ninguno de ellos era parlamentario ni tampoco autoridad, pero todos ellos deciden consultarle a Áñez si acepta ser presidenta. La llama Ricardo Paz, jefe de campaña de Carlos Mesa, y ella acepta ser la presidenta. Entonces le piden que se desplace a La Paz. Enseguida ella declara en Unitel que ella es la indicada para ser presidenta y se moviliza hacia La Paz. Esa es la reunión del 10. Al día siguiente, cuando ya Áñez estaba camino a La Paz para posesionarse y para ser custodiada por Fuerzas Armadas y Policía desde el aeropuerto hasta el colegio militar en helicópteros, fue trasladada, al día siguiente recién convocan al MAS. Si esto es facilitación, que me cuenten otra historia, porque uno cuando quiere facilitar llama a todos los involucrados y trata de que se entienda. Pero ¿qué hace la Iglesia? Llama primero a los que echan a Evo Morales del gobierno, le exigen su renuncia, y luego, recién cuando ellos deciden quién va a ser presidenta, llaman a Adriana Salvatierra, la convocan para supuestamente encontrar una solución que ellos ya tenían en la mente, ya habían acordado. Y tan cierto es que ya habían acordado que, reitero, Ricardo Paz la llama entre las 6 y las 7 de la tarde, Evo renuncia a las 5 de la tarde, a las 6 ya estaban reunidos y le proponen a Áñez que sea presidenta, y ella se traslada con refuerzo militar y policial a La Paz para asumir la presidencia. Entonces, el rol de la delegada del MAS, Adriana Salvatierra, que en realidad la convocan como presidenta de la Asamblea Legislativa, es asistir el día lunes a una reunión en la cual ella lo primero que hace es explicar que la situación de Evo Morales es de mucho riesgo, que está amenazado de muerte y que es imprescindible que lo dejen salir de Bolivia. Solicita eso Adriana, dice ustedes pueden permitir que salga de Bolivia y en ese momento Tuto Quiroga solicita la opinión de todos
Todos asienten y dice, sí, lo vamos a hacer, y llama y da una instrucción al comandante de la Fuerza Aérea en el sentido de que pueda despegar el avión, y que el comandante le pregunta, ¿solo con Evo o con alguien más? ¿Con quién está? Con Álvaro y con Gabriela Montaño, y dice, el vuelo está autorizado, y cuelga. En presencia del monseñor Scarpellini, de la Unión Europea, de Carlos Mesa y su asesor, de Doria Medina y su asesor, y de Villena, además. Estuvo además alguien de la Embajada de España. Esa reunión fue cortita y terminó ahí mismo. ¿Por qué? Porque Tuto le dijo a Adriana, comenzaremos a trabajar porque el vuelo a Lima dura 2 horas y podemos ir avanzando. Adriana se niega, nos salimos y decimos, y dice ella que vamos a volver al día siguiente o en cuanto se aterrice el avión de Evo en el exterior. Al día siguiente, martes, sucede una reunión más larga en la cual está presente Adriana. Yo asisto solamente para protegerla y para acompañarla, porque había mucho peligro en la zona sur en ese momento. Y ella se inicia la reunión y le preguntan si había renunciado. Ella les dice claramente, he renunciado por redes. He renunciado por redes, pero todavía no he podido entregar en la Plaza Murillo mi carta firmada de renuncia. He renunciado a la presidencia del Senado. La intención de Adriana era a contribuir a resolver la crisis y a pacificar, porque era la presidenta del Senado saliente. Bien. Entonces ella asistió con esa voluntad. Con Señora Morales, disculpe la interrupción. Leonel Francés se la saluda. Quiero que a medida de que iba hablando me iban surgiendo distintas preguntas. Vamos a ir con la primera, una cortita. ¿Qué autoridad tenía Tuto Quiroga para poder levantar un teléfono y decir, está autorizado que salga el avión? Precisamente esa pregunta me hice yo y nos hicimos nosotras dos en la mesa. Supongo que los demás habrán entendido que ya tenían todo arreglado, una relación con la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, qué sé yo. No sabemos. En realidad Tuto Quiroga, como usted dice, no era diputado, no era senador, no era ministro, no era concejal, no era alcalde, era un nadie jurídicamente. Pero siendo un nadie, ese nadie le da una instrucción al comandante de la Fuerza Aérea en presencia de Doria Medina, que están viendo ahí en la foto, sentado al lado de Adriana Salvatierra, al lado de Jerjes Justiniano, que también estaba, y todos los que ya mencioné. Todos ellos asienten con la cabeza, principalmente Justiniano, que es a quien le piden la venia, asiente con la cabeza, y Tuto hace el llamado y autoriza la salida del vuelo de Evo Morales en un avión mexicano. Una consulta, otra consulta breve. La pregunta clave, ¿existió vacío de poder? Porque dicen que existió del otro lado, la otra versión es, había un vacío de poder, había que hacer algo para pacificar el país, es lo que dice la contraparte, y se tenía que hacer algo y se hizo. ¿Qué opinión tiene al respecto, señora Morales? De ninguna manera hubo un vacío de poder, porque cuando primero renuncia Evo Morales y el vicepresidente, queda la posibilidad de que sea la presidenta del Senado quien presida elecciones, quien preside el país y convoque a elecciones. Ella ya antes de la reunión había renunciado. El vicepresidente, el senador Medinaceli, también renunció por las amenazas. Debía ser Adriana o debía ser el presidente de diputados en su defecto. También por terror, por quemarle la casa a Víctor Borda, con lágrimas en los ojos y muy asustado, renuncia a ser presidente de diputados. ¿Qué procedía según la Constitución? ¿Qué habría que hacer en un país democrático y en este país en particular? Lo que sucede es que cuando renuncia el presidente la presidenta del Senado y el vicepresidente, lo que tiene que suceder es que se convoque a una sesión del Senado, se verifique quórum, se considere la renuncia de Adriana y de el senador Medinaceli, se la apruebe y se haga la recomposición de la directiva de la Cámara.
Eso se ha hecho una y mil veces en las últimas décadas. ¿Cómo se reconstituye la presidencia, la directiva de las cámaras? A la bancada de mayoría le corresponde la presidencia y la primera vicepresidencia. Presidente del Senado, en este caso, solo puede ser alguien de la bancada de mayoría, que es el MAS, y vicepresidente también. El bloque de minoría, ustedes deben recordar que el fiscal le pregunta a Áñez y le dice, ¿usted de qué bloque era? Y ella dice, del bloque de minoría. El bloque de minoría en la directiva de la Cámara de Senadores y Diputados solo puede ocupar de la segunda vicepresidencia para abajo. Señora Morales. Entonces, eso es lo que debió suceder. ¿Y por qué digo que no hubo vacío de poder? Porque cuando ella quiso instalar sesiones, la bancada del MAS había logrado entrar hasta casi la Plaza Murillo, hasta el lugar del Banco Minero, 3 cercos, uno de civiles pititas que estaban rodeando la plaza, otro cerco policial, y finalmente había un cerco militar en el centro, en la propia asamblea. Señora Morales. No pudieron pasar el cerco militar porque ustedes conocen que Adriana Salvatierra fue golpeada, más bien no golpeada, sino maltratada al intentar ingresar. La bancada del MAS no pudo ingresar y por lo tanto no hay vacío de poder. Bien, el ex senador masista Omar Aguilar, usted debió escuchar lo que dijo hoy, él sí ha señalado de que el MAS pretendió generar un vacío de poder, de que la señora Adriana Salvatierra había dado una orden de que renuncien todos los legisladores y que con ello iban a generar una determinada tensión o incertidumbre en el país. Ese vacío de poder, ¿para qué? ¿Para generar más violencia? ¿Para qué? Estamos tratando de entender por qué dijo esto don Omar Aguilar. No hay ninguna prueba de lo que afirma el diputado Aguilar. Él tendrá que explicar por qué lo dice. Yo no puedo explicar las razones que él tiene, pero lo que al país le consta es que Adriana intentó ingresar a la asamblea. El policía que estaba rodeando, o el militar, un uniformado que estaba en la puerta de la asamblea, le dice no puede entrar, y Adriana le dice el país ha visto que dice quiero entrar a trabajar, tengo que reunirme con mis colegas parlamentarios, soy parlamentaria, y el policía le dice usted ha renunciado, y ella le dice he renunciado a la presidencia del Senado pero no a mi curul. Tengo derecho a entrar a trabajar. Ahí la empujonean, le rompen la ropa, y toda la bancada, incluso en los relatores, los relatores son las actas que se hacen de la grabación en el hemiciclo. Ahí las diputadas y senadoras del grupo de Áñez dicen, invitamos a los colegas del MAS y pedimos a la policía, a las Fuerzas Armadas, que los traigan desde el Alto hasta aquí, como nos han traído a nosotros. Es decir, a ellos los han traído y a los del MAS no los han dejado pasar. Entonces no pueden decir que hay un vacío de poder cuando policía y Fuerzas Armadas no dejan ingresar a la bancada del MAS que hubiera querido ingresar para gritar o para oponerse. Bien. Sin embargo, no los dejan entrar. Entonces el vacío de poder, ¿quién lo ha provocado? ¿Quién ha golpeado al hermano de Víctor Borda y lo obliga a renunciar con lágrimas en los ojos? Bien. ¿Quién ha provocado el vacío de poder? ¿Quién no la ha dejado entrar a Adriana Salvatierra, a Susana y a toda la bancada que estaba en pleno reunidos en el Banco Minero? A propósito de la señora Adriana Salvatierra, previo a que se conozca su renuncia, yo quisiera que usted me confirme esto, por favor, porque se dijo de que el expresidente Morales, ya previendo su renuncia, le habría dicho a ella que ella tendría que asumir la presidencia. ¿Es esto cierto? Mire, yo no sé qué habló Adriana con Evo Morales o qué no habló. Lo cierto es que ellos estaban casi incomunicados en el Chapare y durante el vuelo, por supuesto, nadie puede hablar por teléfono. Lo que queda claro para mí es que son parte de un mismo partido y seguramente conversaron o dejaron de conversar, analizaron la situación, y no es ningún pecado que dentro de un partido se comuniquen las autoridades y acuerden una manera de ver la situación. Entonces, por supuesto, no es ningún pecado, si fuera así,
que Adriana consulte la opinión de Evo, porque es su partido el que toma las decisiones y no solamente ella. Señora Ella, Morales, con toda responsabilidad, habiendo renunciado a la Asamblea, a la presidencia del Senado, asiste con vocación de pacificación a una reunión pensando que era la primera reunión, cuando en realidad recién nos enteramos que antes ya habían decidido que sea Áñez. Y peor aún, cuando Adriana y yo estábamos empezando la reunión con ellos, en la mañana ya habían solicitado, y eso está documentado, está en la Fiscalía, habían solicitado la banda presidencial y la medalla presidencial con todo el proceso y protocolo que tiene el Banco Central. Y además ya se había movilizado la cápsula de seguridad presidencial, las motos y los autos, para traer a Yanine Áñez al Senado antes de que ella sea presidenta. Es más, a ella la llevan en helicóptero, en cuanto llega del Beni, en helicóptero militar al colegio militar. Un militar se le presenta a ella y le dice: tengo instrucciones de llevarla al colegio militar. ¿Quién le da esas instrucciones? Por un lado, Tuto Quiroga instruye al comandante de la Fuerza Aérea. ¿Quién le da instrucciones a las fuerzas militares de una segunda vicepresidenta del Senado? ¿Qué privilegios gozaría? Fuera trasladada a un colegio militar, a la ANAPOL, mientras los diputados del MAS, como efectivamente dice también Eva Copa, era imposible llegar, los golpeaban, los insultaban, los amenazaban, etc. La bancada del MAS no pudo entrar a la Asamblea, por tanto no hubo ningún vacío de poder. Lo provocaron ellos, lo provocaron los golpistas que decidieron poner a Yanine Áñez ya el 10, a media hora de haber renunciado Evo Morales. Vamos a, por un momento, irnos del análisis de las autoridades o de estas figuras de la política que, sin ser autoridades, según la versión que usted cuenta, habrían tenido un rol preponderante en todo lo que sucedió. Y vamos a hablar por un momento del ciudadano común. Este tema que lo venimos charlando con Miriam y con Héctor, lo hemos hablado tanto con masistas como con personas de otro partido político. Hablemos del ciudadano que está convencido de que no existió golpe y de lo que existió fue una renuncia de Evo Morales. Porque indudablemente el país está fracturado y hay la mitad de la gente que piensa que existió un golpe de Estado y la otra mitad de la gente que dice no existió golpe de Estado. Mucha gente que estaba en la calle bloqueando las calles e indignada por la suspensión del conteo del TREP, gente que estaba indignada desde el 21 de febrero, que no simpatiza ni con Samuel, ni con Tuto, ni con el MNR, ni con el MIR, ni con ningún partido político, ni con Creemos, ni nada. La pregunta es, ¿qué le diría a esa persona que está indignada por lo que pasó cuando se suspendió el TREP, cuando se existió, dicho por masistas, hechos que dieron a entender a la población un mensaje erróneo con respecto al conteo de los votos? ¿Qué pasa con las irregularidades de las elecciones? Porque entendemos, creo, señora Morales, que no existieron grandes errores, ¿o estoy equivocado? Hay población que genuinamente en ese momento pensó que hubo fraude, porque la campaña de comunicación fue esa. Y a esas personas yo les digo claramente, en realidad el fraude fue el gobierno de quienes dieron el golpe de Estado. El fraude fue su gobierno, señor Mesa. El monumental fraude del que usted habla nunca ha sido comprobado. El ministro de Gobierno, hace pocos días, en la Asamblea Legislativa, ha puesto delante todas las actas y ha pedido a comunidad ciudadana que muestren al menos una en la que se haya cometido el fraude. Lo de la OEA ya lo explicarán más adelante, ha sido simplemente un informe preliminar que no menciona, si usted usa un buscador de Word, no menciona la palabra fraude, habla de ciertas irregularidades. Entonces queda claro que quienes han pensado que había fraude, en realidad han sido engañados y han conseguido que sí haya un año entero de gobierno de fraude. Señora Teresa, le agradezco mucho por habernos concedido estos minutos y también su declaración, porque es muy importante. Usted ha sido testigo justamente de esos días en los que se reunieron en la Universidad Católica todos estos interlocutores políticos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, y solamente quiero pedir que Carlos Mesa dice que no quiere dar explicaciones, dice en su carta esta mañana que no haré ni daré ninguna explicación. Es una actitud soberbia e inaceptable. El pueblo boliviano requiere que él explique por qué su asesor de campaña la llama el día 10 a las 6:30, 7 de la tarde a Áñez para que sea presidenta. Le debe esa explicación a quienes han muerto, a los familiares de quienes han muerto en Zacatas, en Catasacaba, Pedregal y otros. Esa explicación la debe dar al país. Muy bien. A la fiscalía, pero principalmente al pueblo de Bolivia. Muy bien, gracias. Buenas noches.